Muy buenas tardes a todos y todas. Disculpen mucho el retraso, fuimos luchando con la técnica. Esta transmisión entre varios países no es tan fácil, pero estamos felices que hemos logrado. En nombre de la Maestría en Teología Latinoamericana, les doy una muy buena bienvenida y me alegro mucho que hoy en esta tarde presentamos un libro más de la colección Reflexiones desde la Teología Latinoamericana. Esta vez presentamos un libro escrito por Pablo Rodríguez, Respetadas tiernamente por Dios. Y también nos alegra mucho contar con la presencia de Michael Moore. Él fue el director de la tesis y hoy va a presentarnos el libro. Ese libro vuelve a plantearnos una pregunta que me acompaña ya desde mucho tiempo y me interpela todavía. Y esta pregunta es, ¿quién en verdad tiene voz? Voz cuando hablamos de Dios. ¿Quién puede decirnos quién es Dios? La apuesta de este libro es sencilla y clara y al mismo tiempo profundamente desafiante. Habla de la experiencia de fe de mujeres transgéneros y se pregunta esta investigación, ¿qué nos revelan estas mujeres sobre quién es Dios? Con mucha alegría damos inicio a esta presentación y yo pido a Pedro que nos presenta a Michael Moore y que nos presenta después también a Pablo Rodríguez, quien es el autor del libro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias también a nuestros invitados. Para nosotros es una gran alegría y un gran honor que puedan acompañarnos en esta presentación. Nos acompaña el doctor Michael Moore, el director de esta investigación. Él es doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, con la tesis La credibilidad de Jesucristo en la teología de Olegario González de Cardedal y de González Faust. Es licenciado en Filosofía de la Universidad del Salvador en Argentina. Es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba y forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Teología. También es asesor teológico de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. Y nos acompaña también el autor de la investigación, el autor del libro también, es el doctor Pablo Rodríguez Vilella. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es magíster en Sociología y en Ciencia Política por Flaxo, Argentina, y también magíster en Teología Latinoamericana de la UCA de El Salvador. Es investigador del CONICET de Argentina, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y es profesor de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Así que nuevamente, con un agradecimiento para ambos, les damos la palabra para la presentación. Esta investigación. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, a los amigos, las amigas de la UCA El Salvador y los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube. Yo voy a hacer mi breve presentación de esta tesis que ahora se publica como libro, una parte de la tesis, centrándome en dos aspectos que, sin saberlo, tienen que ver con lo que acaba de enunciar Marta, precisamente esas cuestiones. Intentaré ser algo breve, puntual, y entonces, en un primer momento, voy a decir unas palabras sobre la cuestión más del marco teórico, una perspectiva epistemológica, y en segundo lugar, centrarme en una cuestión de contenido, estrictamente teológico y teologal. Respecto a la cuestión de lo que digo del marco teórico, la perspectiva hermenéutica, el trabajo de investigación de Pablo es un muy buen trabajo, fruto del cruce entre la teología y la sociología,
en una época, diría, en que todavía muchas facultades de teología, consideran como la única interlocutora para la reflexión sobre el misterio de Dios a la filosofía. Parece que quedamos anclados en esa gran obra de Melchor Cano, de Locis Theologicis, pero que ya tiene casi 500 años, y donde entonces la teología dialoga con la filosofía y las demás ciencias son fuentes extrañas, Alieni y Loci, bueno, casi no se le tiene en cuenta. Para este tema y para tantos otros que aborda hoy la teología, la necesidad de lo inter es impostergable. De hecho, el autor en la página 228 dice: el acercamiento a la diversidad sexogenérica, históricamente excluida de ámbitos sociales y eclesiales, muestra que el sexo y el género no son tan claros, binarios e inmutables como presume buena parte de la producción teológica. Y un poco más adelante ponía la pregunta: ¿está nuestra reflexión de fe en consonancia con la causa de Jesús y con los hallazgos de las disciplinas científicas, biología, psiquiatría, etcétera? Página 225, y acá había que agregar, por supuesto, la sociología. Entonces, en primer lugar, subrayo esta importancia del trabajo y que usa, como buen sociólogo, el trabajo de campo como una mediación para el necesario auditus fidei et temporis de las protagonistas. En la página 242, Pablo dice que este trabajo no deja de ser una aproximación a la teología de las mujeres transgénero hechas desde ellas, mas no por ellas. Pero yo subrayaría que es una teología de ellas, sobre ellas y a partir de ellas. Y esto es muy interesante. Y como reza el subtítulo de la tesis, se inscribe en el horizonte de la teología queer, en el marco más amplio de la teología de la liberación y acentuando la perspectiva interseccional popularizada por la abogada y pensadora norteamericana Kimberlé Crenshaw, una perspectiva asumida hoy por el giro decolonial. Ahora bien, y acá voy a dejar una primera cuestión flotando que quizás Pablo después quiera retomar, ¿no? En la página 231 él dice, respecto a esta cuestión del marco teórico, ¿no? Resulta necesario evitar ciertas integraciones de la teología queer en ambientes académicos y pastorales que tiendan a domesticarla o institucionalizarla. Lo queer es un enfoque, o más bien un anti-enfoque, que resiste la categorización y la normatividad. El marco adecuado para situar a la teología queer es el que señala Ignacio Ellacuría como propio de toda teología cristiana, el momento ideológico de la praxis eclesial. Bien, y acá que me quedó como flotando de nuevo esta cuestión, ¿no? No integrar la teología queer en los ambientes académicos, pero de hecho, bueno, estamos en un ambiente académico donde se ha presentado esta tesis, y aparte, si no se visibilizan estos ambientes, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el fondo creo que hay una tendencia acá, que podemos decir, entre experiencia y expresión, entre vida y teología, entre carisma e institución, etc. Pero creo que esto es una cuestión que vale la pena que después Pablo la retome y la profundice un poco. Bien, dicho esta cuestión más epistemológica, una cuestión ahora de contenido. La pregunta guía de la tesis, dice el autor en la página 11, es: ¿qué nos revela de Dios la trayectoria de fe de las mujeres trans? ¿Qué nos dice de Dios esta experiencia de fe? Y yo diría no solo de Dios, sino de las cosas de Dios. Porque Pablo después habla de eclesiología, de espiritualidad, de sacramentología, o sea, no solo la imagen de Dios. De otra manera, más adelante en la página 101, 102 dice que lo que se aborda es la cuestión fundamental de toda religión. ¿Quién es el Dios en quien creen ellas y cómo se autocomprenden desde él? Entonces, ¿quién es Dios y cómo ayuda a configurar su imagen? Y el punto de partida para abordar la cuestión de Dios es un punto de partida que yo le insisto mucho también, irrenunciable
e irreductible, que es la tensión dialéctica entre revelación y ocultamiento. Y Pablo la trae a colación citando a John Sobrino en la fórmula del Deus semper maior y Deus semper minor, en la página 221. Esto es muy importante porque yo creo que urge recordar y subrayar la trascendencia de Dios, en primer lugar, la trascendencia del misterio de Dios, que no se identifica con ninguna mediación. En la página 222 dice Pablo, ellas asumen profundamente que Dios excede los límites de los libros sagrados y las mediaciones institucionales. Ninguna religión lo monopoliza. Y esto es absolutamente cierto. Porque estamos hablando de un Dios que aún después de revelarse, diría Rahner, sigue siendo esencialmente misterio. Y preparando, permítanme una breve referencia, una referencia autorreferencial, valga la redundancia, es que preparando unas charlitas hace algunos días para un cursito de teología, me caí a la cuenta de esta afirmación del Evangelio de Juan en el prólogo, capítulo 1, 18, cuando dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y subrayo, nadie y nunca. Y la teología versa sobre todo sobre Dios, ¿no? A alguien a quien nadie nunca lo ha visto. Ahora, unas páginas más adelante, el Nuevo Testamento, ya por la boca de Pedro, nos exhorta, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo aquel que se las pida. Primera Pedro 3:15, ¿no? O sea, hay que dar razones de la esperanza. Estamos conminados a hacer teología. Y entonces, si retomamos el texto de Juan, al que hice referencia recién, luego dice, y en el Hijo unigénito nos lo ha contado, ese misterio. Y nos lo ha contado, como diría la teología de liberación, sobre todo practicándolo, con una buena deliberación centrada en la praxis de misericordia, que es la punta de diamante de la revelación salvadora, con especial ternura y poniéndolos en el centro a los descartados, a los oprimidos, a los invisibilizados, ninguneados de ayer y de hoy, que luego de que Jesús ya es uno con el Padre, no existe más físicamente, a través de la resurrección, ascensión, ese Jesús queda vicariamente representado en los crucificados. Y hoy, uno de esos nuevos rostros de ignorados, rechazados, son los excluidos precisamente por cuestiones de identidad sexogenérica. Aquí en concreto, la mujer transgénero. Es un nuevo rostro en la lista que enumera la imprescriptible página de Mateo 25, donde se nos enumeran biografías en las cuales resplandece la deiformidad en la aparente deformidad. Porque ahí hay una identificación casi más que sacramental de Jesucristo en cada uno de esos pobres. Y hace poco recuperaba una frase muy fuerte de Juan Pablo II, de quien no podemos dudar de su pensamiento tradicional, cuando en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, en el número 49, dice, esta página de Mateo 25, 35, siguientes, esta página del Evangelio no es solo una invitación a la caridad, sino una página de cristología que proyecta un rayo de luz sobre el misterio de Cristo. Con esta página, la Iglesia mide si pasa la prueba de la ortodoxia y su fidelidad de esposa de Cristo. Acá se juega la ortodoxia. Y si el punto de partida entonces era el misterio de Dios, podemos decir el punto de llegada, entre comillas, son los nuevos rostros de la pobreza y su misteriosa sabiduría, como dirán los papas. La teología que se desarrolla aquí es una teología de cuerpos vulnerados que recuerdan una vez más que Jesús fue un llagado, derrotado, un fuera del sistema, fuera de los muros de la ciudad donde vive y donde muere, porque a Jesús le gustan los márgenes. Y me permito recordar un par de textos del Magisterio Pontificio. El Papa Francisco en el Evangelii Gaudium 209, textos que aunque no cite Pablo flotan ahí, dice
es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. Descubrir las nuevas formas de la pobreza. Y un poco antes, en el 198 dice, la nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarle nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicar a través de ellos. Darle nuestra voz a los que no tienen voz, pero también escucharlos y recoger la sabiduría. Y cuando retomaba esto, me vino a la mente este pequeño poema de Casaldáliga titulado Teóricos, que dice: los hombres que vuelan alto tienen gran poder de síntesis desde las nubes distantes, pero quien camina a pie analiza cada paso y sintetiza en sus ojos esta piedra, aquella flor, los ojos de cada hermano. Y creo que esto es el trabajo de campo que hizo Pablo, caminando a pie, analizando, recogiendo cada palabra de la misteriosa sabiduría de estas mujeres con las que trabajó. Creo que, cerrando, en la línea de rescatar la misteriosa sabiduría de la que habla el Papa Francisco y también retoma después en la Dilexis T, León XIV, creo que estas mujeres trans han entendido algo y algo importante, quizás el unum necessarium. Me venía también en la memoria estos días uno de los textos sin duda más importantes de todo el Evangelio, creo yo, más centrales, que es la parábola del buen samaritano, sabida de memoria. Lo que a veces creo que olvidamos, o yo por lo menos, y me vino a la memoria, es el punto de partida. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Es a partir de la pregunta que le hacen los fariseos, que es la pregunta de todo ser religioso. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Es importantísimo esto. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Para ser un buen judío o un buen cristiano, para entrar al cielo, para vivir en esta vida con sentido. La pregunta clave, ¿cuál es? Y ahí Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Anda y hace lo mismo. ¿Y por dónde pasa esto entonces? Por practicar la misericordia, por la praxis de misericordia. Y yo creo que en muchos de los testimonios que leemos en el libro de la tesis de Pablo, estas mujeres se han sentido misericordiadas y por eso también ellas son capaces de practicar la misericordia. En la página 149 dice Pablo, la imagen del Dios que respeta tiernamente rescata la centralidad de la bondad y acogida divina por sobre la mera tolerancia y condescendencia. En definitiva, esto quería decir respecto al contenido, ¿no? Creo que Pablo devuelve la voz a este colectivo y nos invita a escucharlo en algunas cosas que son, me parece, esenciales y a veces postergadas por parte de la teología, por parte del magisterio. Bien, y para darte la palabra, dejo así flotando 2 o 3 cuestiones que después retomás las que quieras, Pablo. Vos decías en la presentación, cito, la presente indagación pretende convertirse en un insumo para el diálogo comunitario en el marco de la comunidad eclesial, el trabajo que haces vos. Mi primera pregunta sería, ¿qué feedback vas recibiendo de tu investigación, tanto en la comunidad eclesial como en la académica sociológica donde hayas compartido? Después, una segunda cuestión que me parece muy, muy importante, y vos la tratás, quizás podés compartir algo sintéticamente, ¿de qué nos liberan y cómo nos salvan estos pobres, este nuevo rostro de la pobreza? ¿De qué nos liberan y cómo nos salvan? Y la tercera y última, intento explicarme, a ver, ¿qué puede aportar la religiosidad, la llamo así, la religiosidad ilustrada, la académica, la teológica, a la religiosidad popular, al sensus fidei que desarrollás vos, en concreto del colectivo de mujeres trans?
y viceversa. ¿Qué le aporta este sensus fidei, esta religiosidad popular, a la teología académica y al magisterio, en este diálogo, ¿no? Vos citás muy bien Dei Verbum 8, que hace referencia a estos actores. Bueno, mutuamente en este diálogo, ¿qué se pueden aportar lo uno y lo otro? Porque recuerdo, y termino, el Papa León afirma que en las situaciones de pobreza, dice el Papa, cito, les da la capacidad para reconocer aspectos de la realidad que otros no son capaces de ver. Dice en la Dilexis T número 100. Entonces, bueno, ¿cuáles te parecen que pueden ser estos aspectos? Muy bien, hasta aquí mi intervención. Gracias, Pablo. Felicitaciones y a vos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Michael. Muchas gracias a los colegas de la UCA. Nuevamente es un gusto, un placer, una alegría poder estar acá compartiendo el lanzamiento de este cuadernillo, de este libro, el que toma buena parte del trabajo de la tesis. Hay una sección que conformaba en la tesis el marco teórico, en lo cual procuraba desentrañar un poco más conceptualmente la presentación de lo que era la teoría queer y cómo podía articularse con la teología, formando de esa manera los aportes de la teología queer, que procuraba situarla bajo el paraguas amplio de la teología de la liberación latinoamericana. De alguna manera, creo que fue una buena decisión de Pedro ahí en el comité editorial y de Marta de haber separado esa parte de la tesis, porque esa parte de la tesis de alguna manera está constituyendo un apoyo para lo que fue el trabajo de campo y la elaboración posterior, pero de alguna forma no termina de iluminar todos los aspectos que el propio trabajo de campo siento que fue brindando. Por lo cual me voy a dedicar un poquito a presentar lo que el cuadernillo está dando cuenta para que los lectores puedan tener un panorama general. Básicamente está planteada en 3 grandes capítulos. El primero, que introduce la realidad de las mujeres trans, que en este marco de lo que planteaba Michael recién es un planteo de nuevos pobres por su situación de marginalidad, de exclusión, de graves conflictos en sus familias, en sus colegios, en el mundo laboral. Hay historias muy duras de migración en la cual gran parte de las mujeres trans han atravesado en sus vidas. También las dificultades fuertes que se presentan en su inserción laboral, la realidad de prostitución que atraviesa gran parte de este colectivo y también la situación de agencia de alguna manera, cómo no se dejan aplastar y cómo hay instancias en las cuales se organizan, en las cuales reaccionan, en las cuales apelan a tener una vida más vivible. En ese marco se presentan mis 9 entrevistadas, que no solamente como telón de fondo de la reflexión teológica, sino diría también como punto de partida de la reflexión teológica. Conocer su vida, conocer su realidad, conocer su actualidad, conocer su fe y su práctica de fe. Eso va a ser el foco de la segunda parte del cuaderno, donde va a aparecer estas 3 dimensiones que anteriormente se adelantaron de alguna forma, ¿no? La fe pensada, la fe celebrada y la fe obrada en el contexto de las mujeres trans en la provincia de San Juan, en Argentina, ¿no? Y finalmente, en las conclusiones, la tercera parte retoma el pensamiento teológico y procura darle algún cierre a esto que llamábamos un tipo de teología colaborativa. Un tipo de teología colaborativa en el sentido que procura
partir fuertemente de la realidad y de la experiencia de estas mujeres, de estos actores sociales, de estos pobres de Dios, de alguna forma, y trabajar junto con ellos, trabajar a partir de su realidad y conocer su reflexión, su pensamiento, su sensu fide, de alguna forma, ¿no? Michael hacía referencia a la frase de Ellacuría, la teología como momento ideológico de la praxis eclesial, y en ese sentido me parece valioso retomarlo para pensar la teología como acto segundo que va a ser esta reflexión sobre la realidad de vida. Y a partir de eso va a tener una elaboración, y es ahí donde entra en gran medida la interlocución de mi disciplina de origen, ¿no? Pensarlo desde las herramientas de la sociología, del trabajo de campo, de querer escuchar sin imponer, de querer entender, de querer visualizar qué aparecía con fuerza en los testimonios sin imponer categorías a priori. Un ejemplo de eso que para mí fue muy significativo está volcado de alguna manera en el mismo título de este trabajo, ¿no? Respetadas tiernamente por Dios. Porque la categoría del respeto era algo que comenzó a aparecer con mucha fuerza, con mucha recurrencia, con mucho sentido en los testimonios. Cómo no se sentían respetadas en sus familias, cómo no eran respetadas en las iglesias, cómo encontraban algún espacio de respeto en el colectivo que las asociaba. Y de pronto, cuando tenían que pensar en Dios, aparecía por testimonios, por anécdotas, por historias que habían atravesado, cómo ese Dios sí las respetaba. Y las respetaba de un modo que no era condescendiente, que no era superficial, sino que era lleno de ternura. Entonces, de alguna forma, este concepto, el ser respetadas tiernamente por Dios, también estaba dando cuenta de esa imagen de Dios que las mujeres trans se estaban haciendo. ¿Qué nos revela de Dios la trayectoria de fe de las mujeres trans? Era una de las preguntas centrales que había planteado para el trabajo de la tesis, ¿no? De alguna forma, las respuestas pasaban que era un Dios que no agotaba su misterio en ninguna mediación, que era un Dios siempre mayor, que excedía a toda institución, a todo libro sagrado, a todo sacramento. Entonces, cuando estas mujeres no encontraban lugar en alguna institución eclesial, cuando encontraban que se recurría a textos para condenarlas en la Biblia, cuando encontraban que les costaba mucho acceder a los sacramentos, aún así sentían que ese Dios siempre mayor, que las respetaba tiernamente, tenía un lugar para ellas. Por otro lado, es un Dios que también no hacía acepción de personas. Y eso de alguna forma estaba dando un mensaje también para aquellos que queremos ser seguidores del Dios de Jesús. Si este Dios no hace acepción de personas, ¿cuál es la forma en que nosotros recibimos a aquellos que nos parecen tan extraños, tan raros, tan queer? Que esa es una buena definición y un buen acercamiento a esta palabra de lo queer. Lo raro, lo extraño, muchas veces visto peyorativamente. Tenemos a un Dios que justamente no hace acepción de personas. ¿Qué debemos hacer como práctica pastoral, como práctica cristiana, como acercamiento de hermano para estar cerca de ellas, ¿no? También eres un Dios que desborda todo binarismo. Es un Dios queer, es un Dios raro, es un Dios extraño, que no tiene género, como dice la teóloga argentina Altur Reid. Es un Dios degenerado, va más allá de los géneros, va más allá de lo que podemos pensar. Por eso el acercamiento a esta realidad cuestiona distintos frentes. Y uno de los frentes es el frente en el cual hemos sido seteados y pensamos la heteronormatividad. A mí particularmente me interesaba mucho el acercamiento a este colectivo a partir de entenderlas como los nuevos pobres
y que son aquellos que están haciendo presente a el crucificado hoy. El colectivo, las mujeres trans particularmente, nos presentan a este Dios en la historia. Vuelven a traer a Mateo 25 con nuevo rostro, con nuevos aires, con nuevas realidades, pero siempre marcada por esa situación de marginalidad, de dolor, que no va a ignorar que también las mismas mujeres trans necesitan ser salvadas, al igual que todos nosotros, al igual que toda persona. ¿Salvadas de qué? Salvadas de una invocación de Jesús que esté desvinculada de su praxis del reino. De alguna manera, cuando ellas mismas también recurren a ese Dios que las ama y las recibe tiernamente, están prestando particular atención a ese Dios que les habla del reino, les habla de una mesa compartida, les habla de la aceptación, les habla del respeto que no encontraban en otros espacios de la sociedad. De alguna forma también nos van a liberar de lecturas fundamentalistas, mortíferas de la Biblia, decía por ahí. Nos salvan de una iglesia que es capaz de olvidarse de la causa de Jesús. Y por otro lado, creo que también nos salvan moviéndonos hacia una solidaridad concreta. Pensar en el colectivo trans en el marco eclesial no es solamente, ni para nada principalmente, un problema a resolver, sino son ocasión de salvación para todo el cuerpo de Cristo, porque estamos acercándonos a comprenderlos, a aprender de sus experiencias de vida, de sus luchas y del sentido de la dignidad. Y aquí aparece un poco la reflexión que planteaba Michael sobre el final. ¿Qué puede aportarle la teología académica a este acercamiento más popular de la teología del sensus fidei? Y yo creo que como idea y como principio, la teología tiene que tener un planteo de no tutela, sino de servicio. Y a partir de eso, hacer algunos aportes. Aportes que son herramientas para leer la Biblia sin miedo, aportar la exégesis crítica, aportar la hermenéutica liberadora, que ayude a liberarse de todos esos textos con los cuales siguen siendo perseguidas en el presente. También de alguna manera legitimar y sistematizar su teología ordinaria, ¿no? Yo creo que de alguna forma el aporte que ha querido brindar desde la teología más formalizada, desde la teología más académica, universitaria, el trabajo de esta tesis pasa por acá. Procurar rescatar su teología ordinaria, rescatar su reflexión de fe y hacerla visible. Hacerla visible, sistematizarla de alguna manera y procurar que trascienda la conciencia individual, que es lo que los testimonios me han ido presentando. De alguna manera puedo arriesgar que las mujeres trans tienen ciertas imágenes de Dios a partir de este acercamiento y hago visible su teología. Y también la teología tiene la posibilidad de avanzar hacia una purificación crítica de lo que es toda teología, desde la más formal hasta la más informal y vivencial, que no deja de ser, como nos enseñaba Michael en alguna vez, un balbuceo sobre el misterio. Entonces, en ese balbuceo siempre amerita algún tipo de purificación, algún tipo de acercamiento crítico que ayude a interpelar y que ayude a discernir también. Pero visto también desde el otro lado, el sensus fidei, de las mujeres trans en este caso, también tiene aportes que hacer a la teología y al magisterio. Y aquí Michael recién nombraba, y yo había separado para leer porque me parece realmente muy iluminador, una cita de uno de sus trabajos en las cuales aparece
una reflexión sobre Dei Verbum 8, y yo creo que acá está apuntando al plano epistemológico, ¿no? ¿Qué nos brinda este acercamiento de las mujeres trans? Me permito leerle. Los grandes momentos de tensión en la historia de la Iglesia se vivieron en la polarización del binomio magisterio-teología, siendo el tercer excluido el pueblo fiel con su magisterio intuitivo, connatural, asistemático, tan de Dios y tan necesario como los otros dos magisterios. Formulando en negativa la primera afirmación de Dei Verbum 8, la tradición no progresa si no tenemos a este tercer excluido, al menos según la voluntad del Espíritu. Esto me parece a mí que en el plano epistemológico, un acercamiento que procura rescatar este sensu fidei acerca el tercero excluido, este pueblo fiel. También en el plano hermenéutico permite revisar distintos supuestos de la heteronormatividad, y aquí sí creo que hay aportes desde la teoría queer, desde la reflexión de la psiquiatría, desde la reflexión de la psicología y de la biología, para sumar otras ciencias que pueden estar aportando a la reflexión teológica. También en el plano de la eclesiología, estar cerca, escuchar, acoger, recibir a las mujeres trans, por ejemplo, nos ayuda a ser una iglesia samaritana. Nos ayuda a ser una iglesia dissens, una iglesia que no solamente enseña, sino que también escucha y que quiere aprender. Y en el plano teologal, finalmente, y yo creo que atravesando de distintas formas, de distintos planos, el acercamiento de toda la tesis, está entender que las mujeres trans en particular han sido, en este caso, un lugar de manifestación de Dios en la historia. Siguen la tradición, le dan continuidad histórica a lo que la teología llama el siervo de Yahvé. Entonces, son estos elementos lo que he querido de alguna manera sistematizar, presentar y dar cuenta en esta tesis, la cual con mucho gusto comenzaremos a compartir para aquellos que están trabajando con este colectivo y con estos hermanos nuestros con quienes queremos compartir cada vez más la mesa del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Michael, muchísimas gracias a Pablo. Para mí este libro es la suerte que aquí se encuentran la investigación de las ciencias sociales con rigor junto con la reflexión teológica. Para mí, que los dos han afirmado, ¿no? nos abre un camino para abrirnos a este Deus semper maior. Nunca queda en las categorías limitadas de las teologías prefabricadas. Muchas gracias por todos que ya se expresaron a través del Facebook y los comentarios. Rodolfo va ahora a hacer la voz de los que no pueden pronunciarse con su propia voz, y él va a presentarnos intervenciones, preguntas, y Pablo y Michael, yo les pido que respondan entre ustedes sobre estas preguntas. Bueno, muchas gracias, y gracias por los comentarios que han estado haciendo en el Facebook de CRAI, Padre Florentino Diodati, y también por la página del Facebook de la Maestría en Teología Latinoamericana. Les invitamos también a seguir comentando, ya que eso nos permitirá ampliar el diálogo. Hay algunos saludos, comentarios y preguntas. Uno de los comentarios que hace Nicolás Biel: en Mateo 25 la iglesia se juega la ortodoxia. Yo agregaría también la ortopraxis. Como decían nuestros teólogos de la liberación, a Dios lo conocemos practicándolo. Gracias por ese trabajo tan interesante.
También Lina aquí dice, el sentirse y el saberse amado por Dios les da la fortaleza para hacer frente a lo que no les respeta como personas. De la misma línea también Yanni Bacaro dice, profundizar el misterio de Dios es profundizar el misterio de la humanidad en todos sus rostros. Eloísa Ortiz dice, celebro el término misterio, que va más allá del Dios Padre generizado, dando lugar al misterio que rompe barreras y no se deja esencializar. Juan Francisco Tomás dice, el permitir la visibilización es esencial para empezar, al menos a balbucear el misterio. Abordar su dolor desde la cercanía, la escucha, el abrazo, permite reconocer también en ellas la cercanía del Dios siempre fiel. En propuesta de Francisco es aplicar en la teología moral sexual el método inductivo. Victoria Liendro hace una pregunta que creo que es importante también para ustedes ahondar. ¿Cuál es la imagen y semejanza como fuimos creados y creadas? Soy Victoria Liendro, activista transexual de Argentina. Voy a dejar ahí para que puedan comentar. Quizá pueden reaccionar a estos comentarios, preguntas. Por favor. Bueno, a ver, un par de ideas. Sí, me pareció muy pertinente la reflexión también de Mateo 25, particularmente es una reflexión sobre la ortopraxis, ¿no? Yo creo que está acentuando fuertemente y es, podríamos decir, como un zamarrón muy fuerte para todos aquellos que pues, se pueden sentir muy cómodos en cierta ortodoxia y faltándoles esta tercera pata, que sería la fundamental, la cosa no camina, ¿no? En ese sentido, me parece que había como una serie de preguntas que de alguna forma intentaba dejar abiertos al final de la tesis, ¿no? Preguntándome, a partir de la historia de Jesús y de la causa de Jesús, ¿cómo actuaría Jesús con estas mujeres? ¿Cómo actúan nuestras comunidades? ¿Cómo las reciben? ¿Cómo las integran? ¿Cómo las aceptan? ¿Cómo las respetan? Si las respetan condescendientemente o si las respetan tiernamente también. Esto iba de la mano de pensar cómo va nuestra reflexión de fe, nuestra reflexión teológica de alguna manera. ¿Está en consonancia con la causa de Jesús? Algunos aspectos de la hermenéutica biblia, ¿no? La lectura de la Biblia desde los márgenes de la historia, me parece que es una de las interpelaciones más fuertes que uno recibe al acercarse a estas mujeres, a estos nuevos pobres, porque es una particularidad que los textos que en la tesis denominábamos como textos garrote, textos que las persiguen, textos en los cuales una lectura fundamentalista parece estarlas condenando de buenas a primera, amerita y necesita un acercamiento distinto, un acercamiento crítico, un acercamiento liberador de esos textos para entenderlos en su contexto particularmente, ¿no? Eso siento que ha quedado como una interpelación muy fuerte de este acercamiento. Varios de los testimonios también daban lugar a pensar cómo el Dios que se les presenta muchas veces es un Dios que aparece como domesticado, infantilizado, sirviendo a otros intereses, por lo cual pensar esta realidad de la vida de fe a partir de la historia de Jesús, la causa de Jesús y el reino de Dios, me parece que son elementos muy fuertes y que nuevamente me hacían pensar lo pertinente que resulta acercarse a esta realidad desde los códigos, desde los conceptos que ha venido trabajando la teología latinoamericana, ¿no? Que ha tenido esta visión hacia los pobres y acá estamos pensando
en nuevos pobres, nuevas caras de la pobreza, nuevos signos de los tiempos y que ameritan seguir pensándolos desde los instrumentales teológicos que se ha ido madurando en la región. Te dejo la palabra, Michael. Bueno, gracias. Dos cositas. Respecto a lo que planteaba Victoria, de en qué consiste lo de la imagen y la semejanza, es un texto sin duda importantísimo de Génesis 1:26, que se usa en toda antropología teológica. Y claro, cuando uno dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la pregunta es, ¿quién es Dios a cuya imagen hemos sido creados? Claramente, más allá de los dibujos que hemos visto y las pinturas que tanto nos han formado, Dios no es varón, ni mujer, ni viejo, ni joven, ni homosexual, ni heterosexual. O sea, no, la cuestión no puede pasar por ahí, por cuanto nos hace Dios a imagen y semejanza, y esto creó varón y mujer. Es un texto, bueno, no puedo tenerme demasiado honesto, pero me parece que la cuestión esencial es preguntarnos si somos creados parecidos ¿a qué en el fondo? Y bueno, la única definición que se da en el Nuevo Testamento de Dios es amor. Y en la praxis de Jesús vemos que es amor de misericordia. Por lo tanto, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que hemos sido creados para amar como Él ama, entregándonos gratuita e incondicionalmente, sobre todo a los más olvidados. En la medida que vivimos eso, somos imagen y semejanza de Dios. Y respecto a una cuestión que planteaba Ivy, Patricia y después retoma Nico en alguna manera, el tema que tiene que ver el tema con la liturgia, con la doctrina oficial de la Iglesia y con las praxis, o sea, cómo se compaginan estas cosas. Bueno, yo creo que lamentablemente es verdad, todavía hoy en muchos lados la Iglesia está atrasada no sé cuántos siglos en muchas cosas. Sobre todo a nivel teórico y sobre todo a nivel de ciertos magisterios. Pero en general, en la vida de la Iglesia, la praxis siempre fue un paso más adelante. Entonces, me parece que hay cosas que hay que practicarlas y luego serán canonizadas o aceptadas, digamos, por la institución, ¿no? Cuando ahí Nico dice cómo acaba de rechazar el episcopado alemán, una propuesta del episcopado alemán habrá sido rechazada, imagino, por la congregación de culto, de que un laico predique la homilía porque la propia naturaleza de la liturgia se vería afectada. ¿En cuántos lugares predican los laicos? Muchísimos. Y seguirán predicando. Algún día, como tantas cosas de los ministerios, ¿no? Entonces digo, me parece esto, porque no hay una respuesta práctica, inmediata, clara. Yo creo que hay que avanzar en pequeñas islas de utopía, de praxis, acompañadas sobre todo por la teología, y en algún momento el magisterio más oficial de la Iglesia irá aceptándolo. Esto que estoy diciendo no es ninguna barbaridad, simplemente pensemos cómo nació el Concilio Vaticano II, el gran hito que cambió la historia contemporánea de la Iglesia y de la teología, gracias a teólogos que fueron casi todos silenciados en su momento, y post-Vaticano reivindicados y algunos hasta nombrados cardenal. Así que digo, yo en esto hay que ir haciendo el reino a contramano, como diría nuestro querido amigo Pedro Casaldalia. Quiero compartir el optimismo de Michael, pero tengo un poco una preocupación. ¿En qué sentido? Hoy estamos digiriendo las elecciones en Colombia, ¿no? Y tenemos una tremenda polarización política en todo el mundo, da igual Europa, América Latina, gringos, donde vemos, una tremenda, y yo veo una polarización también en la Iglesia. Cuando yo estaba joven, hija del Segundo Vaticano, compartía 150% el optimismo. Hoy
quizá vamos en movimientos, pero que la praxis abre la brecha y poco a poco el magisterio está canonizando. Yo veo también movimientos dentro de la iglesia que me preocupan profundamente, porque están en un fundamentalismo feroz, agresivo, ¿no? Y por eso mi preocupación es eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Dios es queer, Dios es transgénero, Dios es misterio. Y ojalá que nuestra praxis de la compasión, de la misericordia, y no solamente es para inclinarnos hacia abajo. Esta mujer transgénero quizás puede enseñar, es mi magistra quien puede enseñarme quién es Dios, pero yo veo también esta profunda polarización. No sé cómo ustedes, quizá porque soy mujer, me esperaba tanto desde el Segundo Vaticano y fui tantas veces frustrada que también siempre tengo la impresión que chocamos de nuevo contra muros y esquemas, pero es solamente una pequeña inquietud en mi estómago. Una palabra. Estoy de acuerdo con vos lo que decís, Marta, y lo veo y lo siento también yo, pero aunque parezca una banalización, me remito a recordar que a un tal Jesús de Nazaret no le fue mucho mejor. Que nuestra fe se basa en una víctima derrotada y luego rescatada, porque no nos queda otra. No nos queda otra. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Quizás, como decía el gran González Faust, quizás lo propio del cristiano es en la época de grandes optimismos marcar los costados de cruz y en los momentos de gran cruz marcar el optimismo de la resurrección. Yo creo que nos movemos dialécticamente en la historia, ¿no? Yo no celebro, pero bueno, nosotros desde acá, ustedes desde la teología, desde la UCA, la maestría, es un aporte que invita a esperar contra toda esperanza. Yo, esto lo digo también de un modo total, absolutamente personal, me viene muy bien últimamente decir que mi fe está basada en una víctima derrotada y que creemos que resucitó. No lo sabemos. Creemos y esperamos. Contigo, pero no quería dejar de escapar sin visibilizar la dialéctica. Claro, y es también un poco lo que vemos en los comentarios que Paz Parce, por lo menos decía, son muy pertinentes estos aportes que ahora, para nuestra Colombia, hablar de Colombia precisamente, que ahora afronta el resurgimiento de los lenguajes misógenos institucionalizados. Y creo que es la esperanza, y yo veo en esta tesis de Pablo, que son los que hablan son las precisamente víctimas que dan esperanza. Yo creo que la respuesta está en seguir escuchando a las víctimas, seguir aprendiendo de ellas, que son las que nos permiten afrontar lo que viene y un poco lo que Pablo comenta, y también lo que Michael ya respondía a Patricio Valle y también a Nicolás Biel, que está esa preocupación a nivel eclesial, qué hacer, por dónde ir, y yo creo que también para Pablo sería esa pregunta, ¿no? A nivel eclesial, institucional, o también de pueblo de Dios, cómo ir caminando en esta medida que las víctimas puedan seguir dándonos salvación. Bueno, qué pregunta grande. No sabría decir si hay una sola respuesta o muy concreta, pero sí me quedo con esta idea de que la praxis va por delante, ¿no? Que la praxis va por delante de las normativas y de las decisiones homologadas en las grandes esferas, y que hay mucho para aportar desde el trabajo en comunidades pequeñas, donde los pobres de la historia han sido acogidos antes de que fuera normado que debían hacerlo o aceptado más claramente, ¿no? En ese sentido, creo que
es valioso el acercamiento que puede brindar desde un instrumental cercano a las ciencias sociales, la antropología, la sociología, particularmente en dar cuenta de la realidad más terrenal, la realidad que tienen las personas, la realidad de los pobres, del pueblo de Dios, y a partir de eso poder pensar distintas reflexiones que sean valiosas y útiles para todo el pueblo de Dios. Entonces, algo que yo creo que también me brindó la oportunidad de realizar la tesis fue en distintas lecturas que tenían que ver con acercamientos, sobre todo metodológicos, y cuando procuraba encontrar caminos de síntesis entre una aproximación sociológica y una aproximación teológica, porque no quería que la tesis fuera solamente una tesis de sociología, yo quería hacer una reflexión teológica hecha con instrumental de la sociología. Encontré que había personas que venían trabajando en esto que por ahí hemos llamado la teología colaborativa, una teología práctica, y a mí particularmente me llamó la atención un acercamiento que llaman teología fundamentada, y que lo que hace es utilizar el instrumental de una metodología muy clásica en la sociología, que es la teoría fundamentada. Entonces, cuando encontré eso, ya estaba casi sobre el final de la tesis, ya pude incorporar muy pocos elementos, pero me he quedado pensando y he podido encontrar algunos textos adicionales en los cuales hay una teología fundamentada en los datos de la realidad empírica. Entonces, es algo fuertemente antropológico, fuertemente sociológico, y que procura a partir de ese acercamiento a la realidad social, vital de las personas, dar el paso para la reflexión teológica. Lo tomo como que la maestría me permitió encontrarme con esos textos, con esas reflexiones, y de alguna manera hacer un primer intento de ponerlo en práctica. Entonces creo que también un acercamiento de ese tipo, de una teología fundamentada en la realidad social que estamos estudiando, que estamos contemplando, que estamos escuchando, es capaz de clarificar qué está pasando en la práctica. Para esa práctica, esta praxis que va por delante, siga siempre ajustándose y estando a la escucha de lo que creemos que puede ser la voluntad de Dios. No, yo creo que las preguntas van por ese estilo, y agradecemos siempre a todas las personas que se han comunicado con nosotros desde Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, también desde México nos están escribiendo y nos están viendo, así que agradecemos mucho sus aportes y su diálogo en esta tarde. Muy bien. Honestamente me encanta profundamente el título que Pablo daba a su libro, Respetadas tiernamente por Dios, ¿no? Que Michael ha dicho, ¿en qué estamos imagen de Dios? Somos profundamente seres relacionales. Ningún individuo es la imagen de Dios. En relación como seres humanos, somos relacionados en amor y respeto. Me encanta este texto, y poco a poco, llegando al final de esta presentación, les queremos decir que pueden encontrar este texto ya en línea, y si enseñamos quizá un momentito la ficha, que está un QR, y con este QR tienen acceso directo a nuestra página web, pero Rodolfo va a explicarlo mejor. Sí, ya en el Facebook ya se encuentra esta imagen que están viendo aquí atrás, ya está publicado en el Facebook con el QR. Simplemente escanean el QR, los va a enviar a la página web de la Maestría en Teología Latinoamericana, donde encuentran este volumen 5, que es muy importante, el que estamos trabajando hoy, pero están todos los demás textos de la colección
reflexiones desde la teología latinoamericana de la liberación. Bueno, también quería aprovechar este momento para agradecer nuevamente a quienes se conectaron, a quienes van a ver la presentación en diferido, a quienes van a leer el libro, a Michael y a Pablo especialmente por haberme permitido trabajar con su texto, haber podido leer y aprender muchísimo de su propia investigación, de los insumos teóricos que él ocupó para elaborarla y para producir este libro que pueden descargar ya en las opciones que les mencionó Rodolfo. También quería agradecer al equipo del CRAI, sobre todo a Luis, que está aquí con nosotros detrás de cámaras, haciendo posible esta transmisión, y también a Jenny Díaz y a Violeta Quintanilla, quienes siempre nos tienen listos aquí los espacios para estas presentaciones. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Quizá una última palabra. Está por el momento con nosotros Nicolás Viel, que también está dirigido por Michael en su tesis sobre Pedro Casaldáliga. Lo tenemos muy presente todos los días en la persona de Nicolás. Y con un gran abrazo y saludos hacia el sur del continente. Parece, ustedes tienen un poco más de frío como nosotros, ¿no? Podemos mandarles un poquito de amor, de calor, no solamente de amor, sino también de calorcito salvadoreño. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos que nos han acompañado. Muchas gracias, muy bienvenido al calor. Gracias. Hasta pronto entonces.